Bueno, estamos con un programa nuevo. Hoy nosotros, como siempre decimos, grabamos los lunes, pero sale los martes a las 20 horas en Estamos a Tiempo. Nos pueden seguir en redes sociales, nos pueden seguir en Eva TV, pueden seguirnos en Instagram, en X, Twitter, TikTok y Facebook. Y se pueden afiliar también porque, como digo siempre, nosotros queremos seguir haciendo este gran programa que la pasamos tan bien. Pero bueno, estamos en un nuevo programa. Hoy estoy solamente con Timo y con nuestra queridísima invitada. Nacho no pudo venir, le mandamos un gran saludo. Estaba enfermo, para mí se puso un poco nervioso igual y por eso no vino, se hizo el boludo. Pero bueno, nada, fue a las pruebas también, ¿no? Mostró su ojo todo hinchado, le mandamos un beso y esperemos que mejore. Timo, ¿cómo estás? Tomando café en principio, pero estoy muy bien. Estamos muy bien, estamos con una invitada. Yo estoy muy formal. Me vine vestido para la ocasión porque tenemos una invitada de lujo hoy en las inmediaciones de Eva TV. Yo estoy muy bien, nos falta Nachito. A mí no me gusta esta es la esquina de Nachito, me gusta estar más al centro. Tengo una mosca que me está revoloteando. Sí, lo veo. ¿Te bañaste hoy? Sí, obvio, me baño todos los días. Este es el último programa que voy a hacer con el pelo más largo. Esta no es mi forma final. El jueves me voy a cortar el pelo y veremos qué pasa en el próximo programa. Pero bueno. Está bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Hoy no la vamos a hacer tan larga, porque larga va a ser la conversación que tengamos con nuestra querida invitada. Yo estoy muy manija. ¿Qué ha pasado esta semana? A ver, tuvimos a Villarruel en el recital de Calamaro. El tecladista de Charlie. El tecladista de Charlie tocó al parecer el viernes en un estadio, no sé dónde. Y bueno, fue la señora vicepresidenta que tiene mucho tiempo libre como para ir a ¿qué cosas tendrá que hacer, no? Siendo vicepresidenta. ¿Qué cosas más importantes que era el recital de Andrés Calamaro tendrá que hacer en este contexto, ¿no? En este contexto. Eso por un lado. 50% de pobreza. Bueno, nada. Yo no fui al recital, la verdad, pero dicen que estuvo lindo. Yo fui el viernes. No la vi a Villarruel, por suerte. Es muy particular, Andrés, la verdad. Andrés es muy particular, se le va la olla, pero igual lo queremos mucho. Sí, a mí me cae bien, qué sé yo, es como que está más allá del bien y del mal. Ahora se reconciliaron, pero García en su momento aclaraba muy bien la situación con Calamardo, que le decía que era Calamardo horrible, le preguntaban qué música no le gustaba. Calamardo. Yo de ese momento que en esa entrevista me sentí muy representado, pero bueno, un poco me gusta. Por fuera de eso... Tiene hits. Tiene hits, obvio. Por fuera de eso... Era amigo Diego. Era amigo Diego. Claro. Y de Eve. Le hizo un gran tema. Y de Eve, esa cosa extraña. Y de Grabois dicen también. Desconozco. No lo sé, yo también. Capaz que metí una fake news, no lo sé. Pero bueno, ¿qué más pasó? Cosas importantes y relevantes que ha pasado esta semana. Bueno, algo muy triste para empezar, ¿no? Hoy, sí, como para empezar por el día lunes, hoy, insisto, nosotros grabamos los lunes. Sacaron la gratuidad de los medicamentos de PAMI para los jubilados y las jubiladas, para los que cobran más de 388.802 pesos, algo así era. Como si eso fuera un montón, ¿no? Sí. O sea, la canasta básica familiar casi que rodea 1 millón de pesos y 308. Al parecer, hoy es un privilegio cobrar más de 400 lucas. Algo completamente demencial. Que bueno, es algo que deja muy en claro la política de este gobierno, que es muy triste además, porque yo sé que hay mucha gente grande, abuelos, abuelas, que han confiado en este gobierno para mostrar un cambio en la sociedad argentina, que bueno, evidentemente yo creo que está haciendo un trabajo no, ni hablar, lo que charlamos siempre, ¿no? La casta eran los jubilados, éramos los estudiantes. Algo inexplicable, digamos, algo completamente inexplicable. Que además hay que ver cuánto afecta en la renta fiscal, ¿no? Porque cuando empezó el gobierno y empezaron con el tema del recorte de empleados del Estado, el recorte de los municipios, casi digo, de los ministerios, toda esa maravilla que Milei vendió y que le fue muy bien vendiendo eso, terminó siendo menos del 1% del gasto total del Estado, algo así, algo completamente ridículo. Veremos cuánto le sirve a Milei dejar a millones de abuelos y abuelas sin sus medicamentos, ¿no? Pero bueno, la verdad que para Diario del Lunes es una noticia sí, un mal trago, fúnebre casi. Mal trago. Hoy hubo movilizaciones. No sé si tenemos imágenes, creo que no, pero hoy hubo movilizaciones.
Pero bueno, nada, triste como siempre. La verdad que todos los días nos tiran algo nuevo. Hoy Nos Javier siguen pegando Milei, abajo. obviamente Javier Milei salió con un tuit otra vez para ver, porque además fue eso, ¿viste? El timing siempre es el mismo, como te tiran una por un lado, pero para taparlo, por ejemplo, hoy tiró lo del Assad. No sé si lo viste. El tuit del El tuit del Assad, lo tiró hoy a la mañana. Y sí. al toque después fue lo de Y los además que es medicamentos. una estupidez, porque en los últimos 40 años, no me acuerdo, además había una réplica en Twitter que lo destruyó, que era que en los últimos 40 años o algo así, copas internacionales ganadas por sociedades anónimas deportivas habían sido menos de 5, o no sé si eran Libertadores particularmente, pongámosle 3. Pero eran, acá nos dicen desde Producción. Pero eran, no sé si Libertadores o internacionales en general. Eran 3. SAD, 3. Y el resto... Sí, bueno, ya esto y ya cortamos porque ya está siendo muy largo. Pero como si los clubes solamente fueran para ganar copas, ¿no? O sea, los clubes son espacios donde se genera comunidad, donde vos conocés gente. Lo que insistimos siempre, digo, no es casualidad. Con la educación lo mismo, no es casualidad que quieran destruir los espacios donde construimos comunidad, donde nos encontramos con otros, donde generamos un pensamiento crítico, ¿no? De la sociedad y lo que pasa en nuestras vidas, en lo cotidiano. Y además, más allá de eso, conocemos gente, nos divertimos, la pasamos bien. Como decimos siempre, nos quieren solos, tristes y aburridos, ¿no? Es un sistema pensado. Pero bueno, ya voy a pasar a presentar a la autora, entonces, para que hable de lo que sabe, que yo tanto no sé. Estamos acá con Valeria Di Croce. Hola, Vale, ¿cómo estás? Va? ¿Todo bien? Ahí, ¿no? ¿Me acerco al micrófono? Sí, ahí se Ahí escucha está, perfecto. Ahí está bien. Ahí estamos Bárbara. bien. Bárbara. Bueno, Valeria nació en 1979, ¿puedo decirlo eso? Perdón, Sí, no lo obvio. preguntamos. En Neuquén, en la Esa Patagonia experiencia Argentina. acumulada. Está bien, perfecto. Es magíster en comunicación e imagen institucional, técnica en comunicación e imagen, especializada en comunicación política y género. Dio charlas y seminarios sobre la Patagonia, agenda e identidades, ecosistema mediático, digital, nuevas derechas y discursos de odio en Argentina. Publicó un abordaje sobre el ecosistema mediático digital en el Diccionario de Comunicación, Conceptos y Debates de las Ciencias de la Comunicación en el 2023, coordinado por Alicia Entel. Fue directora de la agencia Cadena del Sur entre el 2016 y el 2019, es productora radial y de contenidos y además de toda esa información que ya tenemos, es la autora del gran libro que hoy está tan de moda, El Arca de Milei, ¿no? Bueno, Vale... Queremos que nos cuentes un poco, que hagas una introducción del libro. La verdad Timo que me tiró, como que tengo que hacer así, ¿no? Ah, sí, como me que le encanta. tengo que hacer como Ahí el momento, tapa del libro. Además, este es de la primera edición que se agotó. este también. Así que el próximo va a decir segunda edición. Me Que encanta. entendemos que el día viernes ya va a estar la segunda edición. Ay, qué bueno. Circulando. Qué alegría. Es que voló. Sí, la verdad que sí. Fue increíble. Para mí fueron los compañeros y las compañeras que le pusieron mucho amor. Es que, Y se agradece. sinceramente, es material de estudio para mí. Digo, esto lo charlamos, yo milito también. Esto, bueno, la gente que nos consume habitualmente sabe que militamos nosotros y nosotras. Sí, y en la toda verdad esa que biografía que leíste, pensando en lo que decía Cristina el otro día en Rosario, siempre cabe aclarar, antes que todo eso, soy una militante política. bien, Porque perfecto. también la subjetividad de uno y donde uno se para tiene mucho que ver con eso. Así que yo aclaro, siempre me dicen, ¿y cómo te presento? Militante política y después todo eso, que es lo que uno ha ido haciendo, estudiando y todas esas cosas. Pero para mí nos define más ser militantes políticos. Primero militante, después abogada, dijo Cristina. Y para los que no vieron, aprovecho la pastillita y vayan a ver a Cristina en Rosario la semana pasada en el encuentro de salud, el día sábado. Pero bueno, Vale, nada, empezar un poco cómo empieza. Yo vi varias entrevistas, la verdad que estudié muchísimo. No, espero que se note, pero que se vea reflejado. Pero Ahora he la estudiado nerviosa mucho. me parece que soy yo. Pero vos en una entrevista hablás de que vos ya venías anticipando lo que pasaba con las nuevas derechas en Argentina y cómo empieza este fenómeno, que hoy lamentablemente no es un fenómeno, es un hecho, y cómo empieza a caminar ese proyecto político que me pone nerviosa la producción haciendo así, estoy como un poco nerviosa. ¿Cómo empieza a caminar este proyecto político? ¿No? Y que vos en el libro lo dividís en 3 momentos, son 3 momentos muy importantes, digo, el shock primero económico, después pandémico y después político. Bueno, que nos cuentes un poco cómo empieza ese proceso. Bueno, ahí hay un dato interesante. Yo a veces no lo aclaro porque viste que uno da por sentado que hay algunos saberes compartidos, pero me han marcado que hay que aclararlo. ¿Por qué el shock? Digo, ¿por qué usar ese concepto, no? O sea,
más allá de que eso después lo podemos hablar, con qué discute el libro, cuáles son los planteos, la idea de usar la palabra shock tenía que ver con lecturas previas, con un libro de Naomi Klein, un libro que sale después del 2003. De hecho, Argentina es uno de los ejemplos que da ese libro, donde esta escritora canadiense, antiglobalista, que ya había escrito No Logo en los años 90, esta cosa de las marcas, ¿no? O sea, de cómo nos convertimos en marcas, de cómo eso fue cambiando no solo al capitalismo, sino también el lugar que los sujetos y las sociedades le dan a las marcas y a esas experiencias vinculadas con la publicidad, cómo cambiaba esa idea de que antes se promocionaba un objeto por su perdurabilidad, por ejemplo, y después en No Logo el planteo que hace ella es, bueno, pasa a importar más la marca en tanto experiencia y estatus, ¿no? O sea, si tenés tal marca, vivís de tal manera y ya no importaba tanto el producto, sino la experiencia. Claro. Y en la doctrina del shock, cuando ella habla de qué entiende ella por shock, que puede ser un acontecimiento natural o económico o un golpe de Estado que transforma a una sociedad de tal manera que no le permite reaccionar y es cuando el poder económico avanza, ella define el shock como el tiempo que pasa entre que una sociedad puede poner en palabras lo que le pasó. Entonces ella dice, el shock va a durar el tiempo que tardemos en explicar lo que ahí pasó. Y un poco mi sensación el 10 de diciembre, cuando la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la Asunción, se va a cumplir ahora ya un año de Javier Milei, era invadida por referentes de la nueva derecha global, que muchos desconocían y que uno los iba viendo. Digo, había legisladores europeos que responden a Urban, estaba de repente Agustín Laje saludándose con eurodiputados holandeses que proponían lo mismo que Milei, que era destruir el Estado. Y en ese contexto mi sensación era que hasta que no pudiéramos explicar qué nos había pasado, difícilmente pudiéramos enfrentar el problema que teníamos con la llegada de Milei a la presidencia. Y ahí fue cuando, discutiendo un poco con otros libros y con sentido que se iba instalando, ¿no? Esto de que Milei vino hace 5 minutos, que ganó solo por los errores del gobierno anterior, que los colectivos feministas se pasaron 3 pueblos, y un poco discutiendo esa idea y también advirtiendo el riesgo que era simplificar al personaje y creer que era simplemente un loquito que llegó ahí, y eso me parecía que disminuía su capacidad de daño y no lo hacía responsable de sus medidas. La idea fue, bueno, empecemos de donde él empieza. Y él empieza en 2015, justo en el año que termina el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces era como, bueno, ¿y qué nos pasó? ¿Por qué llegamos hasta acá? Y la propuesta del libro era decir, bueno, la violencia no nace de un repollo. Yo estoy convencida, como militante política, que la violencia proviene de una mayor desigualdad. Digo, empieza ahí el problema. Y que el gobierno de Mauricio Macri fue un parteaguas en ese sentido, con el hito del Fondo Monetario Internacional, el regreso del fondo, toda una generación que desconocía qué era el Fondo Monetario Internacional. Digo, recuerdo esa publicidad en la campaña del 2007 de la primera presidencia de Cristina, en donde de hecho era una imagen de un jardín de infantes con nenitos que no sabían qué significaba la sigla FMI. Sí, total. Y se volvió a naturalizar. Bueno, ese regreso del fondo, el shock pandémico, entendiendo que nuestra sociedad tiene serios problemas vinculados a la salud mental, por un lado, que no se han abordado en la profundidad tal vez necesaria, pero también que habíamos salido mal de la pandemia, ¿no? O sea, esto de circunscribir la pandemia a la foto de Olivos o al llamado vacunatorio VIP, sí, nos había privado también de abordar situaciones de duelos que no estuvieron bien abordados, pero también poner en valor a nuestros trabajadores de la educación, a los trabajadores de la seguridad, a los trabajadores de la salud, a los militantes y políticos que pararon la olla, que ayudaron, que colaboraron en los vacunatorios. Y como que algo ahí se rompió, ¿no? Se rompió ese vínculo solidario que al principio de la pandemia parecía que íbamos a salir todos mejores. Todo era una locura, aplaudíamos en los balcones, a los médicos. Queríamos abrazarnos, y vos leías en redes sociales, viste, todo lo que voy a hacer cuando pueda ir a encontrarme, o sea, como esta sensación de que se ponía en valor de nuevo qué era lo realmente importante, porque uno empezaba a extrañar el vínculo con el otro.
Y de repente uno mira ahora que te dicen, che, nos podemos encontrar, si no, no importa, hacemos un Zoom. Y vos decís, No. ¿cómo pasamos de no querer hacer más un Zoom en nuestras vidas a no nos queremos encontrar o aceleramos un audio de WhatsApp porque no tenemos siquiera el tiempo para escuchar a ese otro o a esa otra en el tiempo que ese otro o esa otra habla? Y después, claramente, el shock político vinculado al intento de asesinato, a ese magnifemicidio en contra de Cristina, que un poco juntaba también las consecuencias de esos grupos que habían aparecido en la pandemia, Nueva Centroderecha, Revolución Federal, estos grupos que se los dijo mucho, ¿no? Estos marginales, que también hay que preguntarse cuánto de marginal tiene en una sociedad con más del 50% de pobreza y con problemas de salud mental. Casi el 50% de la población reconoce, directa o indirectamente, tener problemas de salud mental. ¿Qué llamamos marginal en ese contexto, no? Claro. Digo, hay que preguntarse cuánta de nuestra sociedad se vincula a esas plataformas, a esa forma de vincularse, como fue SpaceX, que era donde surgían muchas de las consignas y de las ideas y de las movilizaciones tan agresivas que se vieron en la pandemia, pero también durante todo el 2022, que empieza justamente con la votación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese 11 de marzo, que le revientan a piedrazos el despacho a la vicepresidenta. Y después hay una sucesión sistemática, que en el libro están como cronológicamente puestas, de actos violentos, escraches, movilizaciones muy agresivas, la famosa guillotina, cómo eso también linkeaba con las nuevas derechas a nivel global, digo, consignas similares, esto de la Agenda 2030, las banderas amarillas, las banderas de Gatzen, esas banderas con la serpiente cascabel, que responden a una idiosincrasia que nada tiene que ver con nosotros. Entonces me parecía que poner en valor todo eso y también conversarlo, decir, che, y medio que me pasó eso, compañeros y compañeras que leen el libro y dicen, yo no me acuerdo qué estaba haciendo, yo esto no lo vi. Bueno, y ahí entra, ¿no?, este capitalismo de plataforma y sus burbujas y sus algoritmos y la polarización que nos hacen no ver al otro o a la otra y no saber qué está haciendo. Y sin embargo convivimos en una misma sociedad. Totalmente. A mí por ahí me interesa, quiero compartir, tengo mucha información en la cabeza, quiero decirte, muchas preguntas para hacerte, porque quiero información. Pero me interesa partir primero desde el primer momento en el que Javier Milei aparece en la televisión, que todos pensamos que fue con Fantino, no, fue con Grondona, que lo llevó a su programa de televisión. Me interesa que hablemos un poco de eso y que profundicemos. Después también me interesaría, ya te voy tirando, pero que hablemos un poco de la batalla cultural, que también habla, digo, todo el libro y sabemos que la campaña de Javier Milei fue con ese eslogan también, pero que me interesa profundizar en eso y qué es la batalla cultural para vos, bueno, y más. Pero primero empezar por la primera Por ese aparición de Javier momento Milei. Grondona. Sí. Bueno, es interesante eso, ¿no? Sobre todo para quienes estudiamos comunicación o trabajamos estudiando la comunicación, observando cómo funcionan los medios de comunicación, porque uno dice, bueno, el sentido construido es que Milei empezó con Fantino. Sí. Y eso se fue repitiendo y es algo que yo encontré mucho a lo largo de la investigación, que eran esas ideas que alguien la tiró, nadie sabe bien quién, Efecto Mandela. y se empieza a repetir, ¿no? Sí. Y todo el mundo lo dice. Y entonces vos decís, che, pero no, miren, no fue así. Y no era tan difícil, digo, era poner Milei en YouTube y empezar a mirar para atrás, porque incluso en algo que hacen mucho los libertarios, hay muchas cuentas de contenido sobre Javier Milei. Y hay una cuenta puntualmente que ha publicado todas las entrevistas que Milei dio a lo largo de estos casi ya 10 años. Entonces no es que estamos hablando de información clasificada o que yo tenía información privilegiada, era investigar. Sí, estaba ahí. Estaba ahí. Sí. Milei, efectivamente, su primera aparición televisiva es con Mariano Grondona en Canal 26, ya no es ese hora clave de los 90 en Canal 9, en la televisión abierta, luego de que él se distancia de Bernardo Neusta. Recordemos que él empieza haciendo Tiempo Nuevo, era el coequiper de Bernardo Neusta, y esto es importante porque fueron ellos dos, en esos programas, en Tiempo Nuevo y en Hora Clave, los voceros, podríamos decir que fueron la nación más de los 90, ¿no? Fueron los voceros de ese discurso neoliberal, la famosa Doña Rosa, que estaba a favor de privatizar todas las empresas. Digo, ellos construyeron desde ahí
ese mensaje. Y también es el Grondona que defendió los bombardeos del 55, que defendió el golpe de Estado del 55, la proscripción del peronismo, los comandos civiles en contra del peronismo durante el primer y segundo gobierno de Perón. Porque digo, hay que hacer esa trazabilidad porque ahí también está el componente antiperonista de Javier Milei. Porque para mí es muy simbólico que su primera aparición televisiva sea con ellos. Y en ese momento él aparece, el coequiper de Mariano Grondona era Pablo Rossi, actual columnista, animador, como le quieran decir, de La Nación Más. Cordobés él, muy de derecha, uno de los primeros periodistas en defender constantemente desde la pantalla de La Nación Más a Milei. Recordemos que en la campaña del 2023 hasta después de las generales, siempre La Nación Más pivoteó entre Larreta, Bullrich y Milei no era su primera opción. No, de hecho lo defenestraban un poco. Exacto, también. Eso cambia después de las generales. Pero Pablo Rossi, Nobleza Obligada, fue siempre el que marcaba como, bueno, no es un loquito, porque efectivamente él había estado en la primera aparición televisiva y lo conocía hacía casi 10 años. Y lo interesante de esa aparición para mí, en términos comunicacionales, son dos cosas. Por un lado, verlo a él introvertido, tímido, retraído hasta corporalmente. Hay una transformación en términos corporales de Milei a lo largo de estos 10 años, en donde uno ve primero una persona muy tímida que se esconde sobre sí mismo, muy corto en sus palabras y en su decir, solo hablando desde lo técnico, económico, definiéndose siempre como un economista. De hecho, en ese programa él habla sobre sus libros y sobre el cepo y la inflación. Esos son sus dos temas, que lo van a seguir siendo al día de hoy. Sí. Pero sus temas eran esos. Y él había ido con en modo académico, con una pila de sus libros que había escrito junto a Giacomini. Y a mí siempre me fascinó porque la imagen de Grondona estaba como todo el tiempo lo tomaban y él estaba mirando la tapa de los libros que había sobre la mesa, una pila de libros. Y el que más le llamaba la atención era un libro de Milei que tenía en la tapa la evolución del hombre, del goril, o sea, del mono a ese Homo sapiens que se está erguido. Pero en la tapa de Milei volvía a convertirse en un mono y él le decía, bueno, de gorila a gorila, le dice Grondona. Y Milei ve algo ahí y es muy interesante cómo conectan y Milei le dice, claro, porque el peronismo nos acusa de gorilas, o sea, hay un nosotros ahí, él se hace parte de ese vínculo, pero en realidad ellos son los que convierten a las personas en gorilas, en monos. Y hay una complicidad ahí que se va a sostener después. Y él ese año va 3 veces más al programa de Grondona, ya Grondona no estaba y va solo, ya no va con Giacomini. Y ya ahí empieza a hablar de Axel Kicillof, que era ministro de Economía en ese momento de Cristina Fernández de Kirchner, ya plantea su disidencia entre el keynesianismo y la escuela austríaca, pero él siempre habla de temas económicos. Y eso lo va a hacer hasta fines de 2018, cuando se da la discusión, y ahí entra lo de la batalla cultural que me preguntabas. Él esos 3 años habla exclusivamente de temas económicos. No hablaba de otra cosa, no usa la palabra batalla cultural, no se refiere en general a temas de sociedad, por decirlo de una manera. Siempre programa económico, el gradualismo del macrismo, su enojo con Caputo, a quien llama ineficiente, su defensa a ultranza de su amigo Federico Sturzenegger en esa pelea de fines del 17, de ese 28D, donde cambian las metas de inflación. Y va a llegar al fin de año incluso hablando de que es el peor gobierno de la historia porque su proyecto económico es inviable. Él advierte incluso que si siguen haciendo lo que propone Caputo, termina la Argentina en el Fondo Monetario Internacional. Tiene muchas peleas públicas con el PRO y con Juntos por el Cambio. En ese momento Cambiemos. Pero cuando se da la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo en el 2018, a él lo invitan al programa de Novarecio en América y hay un debate con Carmen Barbieri, que ella va a defender la postura, también lo hace Novarecio en ese momento, de que se votara favorablemente la interrupción voluntaria del embarazo, y Milei va a decir que él no está a favor. Y ahí se arma toda una polémica, porque todos le plantean que como él siendo liberal no está a favor. Y ahí es donde uno empieza a tener que estudiar y entender. Dentro de los liberales hay muchas corrientes, igual que en el peronismo. Digo, no hay una homogeneidad entre los liberales, pero hay una distinción macro muy grande que están quienes consideran sus 3 consignas siempre son libertad, vida y propiedad privada.
Algunos consideran que primero es la vida, porque no hay libertad posible sin vida, y otros consideran que primero es la libertad y después la vida. Milei está entre quienes consideran que primero, el bien primero es la vida y luego la libertad. Por eso él se opone a la interrupción voluntaria del embarazo. Y cuando cierra el debate, ustedes se acordarán esas plazas enormes, llenas, Sí. mitad de pañuelos verdes, mitad de pañuelos celestes. Cuando se discute en el Senado, que finalmente no sale, quien cierra en la plaza, en ese escenario que montan las iglesias evangélicas, ahí estaba Cynthia Houghton, una de las pañuelos celestes que estaba observando entre la multitud era Victoria Villarroel, está su foto, ella la publicó, de hecho, militando en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Allí también estaba Eugenia Rolón, una jovencísima Eugenia Rolón, militante de la primera hora. Eugenia Rolón, Wow. que para los que no saben, para mí está bueno decirlo eso porque además fue muy nombrada en Twitter, es la novia o exnovia de Iñaki. Es la de novia. la Pepona. Y ahí tenemos otra cosa que podemos destruir, como lo de la primera aparición fue con Fantino. Es Iñaki el novio, nobleza obliga, de Eugenia Rolón. ¿Todavía? Es al revés. En el ok. hecho de quién es el novio de quién. Digo, Mirá. ¿quién es el que llegó después? Eugenia Rolón milita en las filas libertarias desde 2016. Ya es afín a las ideas de Agustín Laje. Ella consume las publicaciones. De hecho, fue a verlo a Agustín Laje, a la Feria del Libro, cuando presentó el libro negro de la Nueva Izquierda. Sufre un altercado que ya describe como una agresión de parte de un grupo de feministas que repudiaban la presencia de Nicolás Márquez y Agustín Laje, y el propio Agustín Laje va a ser un desagravio, y a partir de ese momento, 2018, ella empieza a seguir a Agustín Laje y a Milei. A tal punto es cercana ella a esa militancia y es de la primer camada, que ella tenía un podcast que se llama Pasantía con Eugenia Rolón, que la hacía con Ezequiel Acuña. Y ustedes dirán, ¿quién es Ezequiel Acuña? El cofundador de La Derecha Diario, socio de Madero Group. Que es del 2018. Exacto, que en las redes es El Pasante OK. Bueno, él con ella hacían un podcast y lo streameaban y han entrevistado a Javier Milei, a Agustín Laje, a Daniel Parisini, a Carlos Maslatón. Van a pasar 2 años y medio hasta que ella empieza su relación con Iñaki Gutiérrez, que él se hace cargo del TikTok, como ha contado, de Javier Milei, pero nunca existió tal cosa como los Iñaki, o nunca fue Iñaki quien Mirá, buen era dato. un libertario Wow. de la primera hora. Wow, digamos. wow. Yo lo tenía así, yo me acuerdo siempre de la figura de Iñaki. Cuando Sí, Iñaki cómo empieza, olvidarlo. tiene un resurgir en la campaña presidencial y en los primeros tramos de este gobierno, yo me lo acordaba como un pibe que era conocido en redes, que incluso era bastante mencionado, y que ahora ha tenido, no sé, una desaparición. Bueno, la muy chocó extraña. un poco con La el uso de las rechocó. redes Sí, sociales. creo que lo al echaron inicio a la del mierda, gobierno ¿no? de Javier Bajaron y Milei chao. se mandó un par de macanas, pero ellos... Los ministros yo que no hago siempre funcionan. ese desagravio porque él es el novio. Él es el novio de Eugenia, claro. Sí. Iñaki, no te cuel... No, o sea, Sí, dale, sí, dale, es eso, no dale. lo puedo decir yo, pero Las cartas sobre la básicamente es mesa. así. De hecho, hay una escena muy maravillosa en Querida Resistencia, que es el documental que cuenta la historia de Agustín Laje, que está hecho obviamente con su venia. Y hay una escena muy interesante en Querida Resistencia en donde Agustín Laje viene a presentar Batalla Cultural a la Feria del Libro y hace un recorrido mediático, ¿no? Y lo primero que él dice es, bueno, no voy a ir a medios comerciales, conocidos, porque no me invitan, no sé qué. Voy a ir a darle como importancia a los medios más afines. Entonces va a un stream con un cura, va a La Derecha Diario, va a Madero Radio y va a una entrevista con Eugenia Rolón, donde está tipo Iñaki como al costadito, pero en el Zócalo nunca lo mencionan a Iñaki y dice Eugenia Rolón, influencer, y ellos cuentan cómo se conocieron y demás. Pero siempre la importante en ese ecosistema ha Era sido Eugenia. Eugenia. Mira. Yo quería... Dale. No, Yo estoy hablando mucho ¿sabés ya. qué? Porque me picaba algo, en realidad muchas cosas te quería preguntar. No sé si nos va a dar el tiempo, ya me pone nervioso que vamos más de 30, no sé si nos va a dar el tiempo. Pero entre las cosas que quería preguntarte era un poco sobre desentramar o desentrañar el misterio sobre esta guardia pretoriana de Milei. No esta nueva que surgió con las banderas esas, todas deformes, pero... Las fuerzas sino del cielo. Las fuerzas del cielo.
¿Qué es eso? ¿Cuándo empiezan a surgir? Que son además lo que motorizan, digamos, no quiero hacer una comparación, pero son medio como la cámpora de Milei, ellos mismos lo dicen, ¿no? Quieren imitarnos, no saben cómo, pero bueno, ellos dicen ser eso. ¿Qué es eso? ¿Qué son las fuerzas del cielo? ¿Cómo surgen? ¿Qué rol cumplen? Y además, sobre todo, ¿quiénes son? Porque pensamos que son todo un par de los famosos gordos de Twitter que ellos repetían, les ganaron 4 gordos de Twitter, y al final no terminan siendo 4 gordos de Twitter. Son algo más que eso. Sí. Bueno, más. ahí un poco puedo hasta ensamblar las dos preguntas. Lo que me había quedado colgado de la batalla cultural y de dónde vienen y quiénes son. En 2018, que esa es una de las grandes discusiones también para dar, que es con quién estaba más enojado ese grupo de pibes y pibas, si con el kirchnerismo o con Macri. Y la respuesta es con Macri. Digo, el enojo era con el macrismo. Ese grupo de pibes que se empieza a encontrar entre 2017 y 2018, en donde están Daniel Parisini, el conocido como el Gordo Dan, conductor de La Misa, ahora en el stream llamado Carajo, pero durante mucho tiempo en Madero Radio. Después está Juan Doe, en redes, Famoso Juan tuitero. Pablo Carreira, actualmente funcionario del Gobierno Nacional, fundador, creador de La Derecha Diario en 2019, primero una cuenta de Twitter y después una plataforma que recién en el 2021 va a ensamblar con Fernando Cerimedo en el Grupo Madero. Estaba Ezequiel Acuña, que también es este joven que les contaba, el pasante OK en redes, que él junto con Eugenia Rolón tenían un stream en donde le daban voz a todos estos referentes que le contaba, desde José Luis Esper, Maslatón, digo, los primeros dirigentes, podríamos decir, de La Libertad Avanza. Después está Luna, que en redes es Sagas Luna, que fue este famoso joven que había sido candidato del Parlasur por La Libertad Avanza, que dijo que los argentinos no querían votar paralíticos en relación a Franco Rinaldi, ¿se acordarán? Sí, cómo olvidarlo. Conocido como Fran Botito. Todos Sí. tienen su doppelganger de la realidad virtual. Y lo bajaron de la lista, pero él es parte de ese grupo de pibes y pibas. Después está el famoso Gordo Pablo, que en realidad era Menem Abrazo antes. Es todo un grupo que empieza a juntarse allá por 2018. Ellos, para mí, quien encabeza, para mí la génesis de todo ese grupo, quien los une, el hilo conductor que siempre encuentro, es Juan Pablo Carreira, un pibe bastante formado, ingeniero él, que en el 2018, junto con Rapa, que es otro usuario de redes, hacen La Hora del Bisonte. Un podcast que se emitía por YouTube, pero no transmitía en imagen, digo, era un podcast que solamente lo podías escuchar, pero dejaban comentarios en el chat de YouTube. Y entre quienes dejaban comentarios estaban Daniel Parisini, Agustín Romo, actual jefe del bloque de La Libertad Avanza. Mucho más adelante se va a sumar Nahuel Sotelo, que él primero estaba con José Luis Esper. Ustedes se acordarán que él entró a la Cámara de Diputados de la provincia de la mano de Avanza Libertad, que era el partido de José Luis Esper, y después cuando se ¿En tensió... qué año fue eso? ¿En 2018? Él entra en 2000... No, 2017. No, él entra en el 19. Ah, en el 19. En el 19. No quería cortarte. Después en el 2021 se va a ir con... En el 2021 entra con Avanza Libertad, porque acuérdense que en Provincia de Buenos Aires la lista era Avanza Libertad. Sí. Y en la Ciudad de Buenos Aires era La Libertad Avanza. Por La Libertad Avanza van a entrar solamente Villarroel y Milei, aparte de los legisladores como Marra, Ramiro Marra y otros legisladores en la Ciudad de Buenos Aires, pero en la Provincia de Buenos Aires, con la boleta de Esper, entra Nahuel Sotelo. Claro. Nahuel Sotelo, que es el referente de la Julio Argentino, la agrupación que él tiene a su cargo, y que después se va a pasar al bloque de La Libertad Avanza. Va a empezar a militar con Milei y ya para el 2023 es parte de ese grupo. Pero lo que preguntaban, ese grupo que hoy está en el escenario de las Fuerzas del Cielo, esa agrupación, viene componiéndose desde 2018. Eso quería preguntar yo. Capaz que no sé si hay una respuesta tan concreta, pero ¿cómo llegan estos pibes? Porque digo,
son ideas, no es que es una rama dentro del peronismo, digo, sí, obviamente es una rama dentro de la derecha y demás, pero ¿cómo llegan a organizarse? ¿Cómo llegan a pensar un diario? O sea, ¿sale de ellos? ¿Viene de otro lado? ¿Cómo Bueno, esa es surge? la gran pregunta, ¿no? Hay algo ahí que construyen, ustedes decían, bueno, construyen en espejo una agrupación juvenil como era la Cámpora, Recontra, ¿no? sí. Hay algo que dice Agustín Laje que tiene que ver con eso. Ellos dicen, estaba buenísimo Carta Abierta, estaba bárbaro 678, la militancia comprometida y a favor de un líder está bien. Digo, no tienen un problema ahí. Por eso a veces hay un error en confundirlos con el PRO. Porque a veces uno piensa en la estructura del PRO, incluso en el uso de redes. Para ellos el PRO es viejo, Cambiemos es viejo. Y no profundiza. Sus referencias son Trump y Bolsonaro. No es la derecha histórica argentina. No tienen en la historia de la derecha argentina referencias. Incluso dentro de los militantes jóvenes, Alberdi, yo hago el chiste un poco en el libro, ¿no? Con los Alieris de Alberdi. Dicen un par de frases de Alberdi, pero es minoritario porque en general es el liberal clásico el que va a recuperar la figura de Alberdi. No estos pibes que se asocian más a la derecha norteamericana, al alt-right norteamericano, a esas nuevas derechas globales, que incluso hay un diálogo que yo lo reproduje tal cual en el libro, que es el día que Milei gana las PASO. Porque en ese diálogo hay un momento en donde uno se enoja y dice, no, porque nos dicen que somos de derecha. Y otro dice, pero está bien, si somos los más de derecha de la derecha del mundo. Digo, hay un reivindicar ser de derecha. Que eso no pasaba con Cambiemos, digo, ese republicanismo. Sí, el respeto a las instituciones. Claro, eso no lo tienen. De hecho, en esa conversación de ese día dicen, bueno, ahora no hay que repetir los errores de Bolsonaro y de Donaldo, por Donald Trump, y hay que meterlos a todos presos, hay que cerrar todo, no tenemos que darle chance a que resurjan. Digo, hay un espíritu ahí de una nueva derecha global de destruir, someter, exterminar al otro, que no aparece en el gobierno de Cambiemos, que lo va a hacer con el Poder Judicial. Claro. Digo, sí lo hace, sí, o sea, sí. Lo hace más maquillado, digamos. Por eso, para mí es fundamental cuando sale el libro del AGE y lo presentan, el de la batalla cultural, que por primera vez Milei va a empezar a usar esos conceptos, en la presentación ya con un Milei diputado nacional y con Nicolás Márquez al lado, Laje da la definición de cuál es esa nueva derecha. Con las imágenes de Donald Trump, de Bolsonaro, de Abascal, de Vox, de Urban. Entonces, ahí hay una definición y él dice, por un lado están los libertarios no estatistas, entonces ahí ya está dejando afuera el liberal clásico, o sea, está diciendo el libertario no estatista, el que no cree en el Estado, ni siquiera para educación y salud, solo defensa. Después están los conservadores, dice él, que son los que van a combatir la ideología de género, porque son quienes defienden a la familia, son quienes entienden lo que cuesta conservar una familia, la tradición, etc. Después están los patriotas, que la propia Villarroel dice ubicarse en ese grupo. Los patriotas serían los que van a combatir la Agenda 2030 y los que van a combatir a las instituciones globales. Pero, dice él, aparte de la izquierda, está la derecha cobarde. Ese es nuestro enemigo. O sea, él va a ubicar a esa derecha tibia en el lugar del enemigo. Lo pone lo pone por fuera de la conformación de ese nuevo espacio que integran. En el contexto internacional, eso es muy interesante también. En el contexto internacional, vos algo que dijiste recién me resonó mucho porque vi hace poco un video de unos militantes que salió en Gelatina, si no me equivoco, sobre unos militantes de Vox o de la ultraderecha española que decían exactamente lo mismo, que nos dicen nazis, no sé qué, nos dicen fascistas, pero a nosotros nos da igual, justamente, mientras más derecha mejor, en términos gallegos lo dijo, que es muy parecido también a las respuestas de este reaccionarismo de derecha yanqui que se viene armando desde Trump en adelante. Yo ahí quería preguntarte, quizás la pregunta va más orientada a Estados Unidos, porque bueno, el viento norte sopla muy fuerte acá. Yo le digo las fuerzas del norte en vez La de fuerza las del fuerzas norte. cielo. También, sí. Empecemos a chicanear también un poco. Está Sí, bien, es cierto. está Peleemos. bien. Hay que peleársela, porque eso también es batalla cultural. Y en cuanto a eso, ¿vos ves paralelismo entre lo que pasó acá y Estados Unidos? Entendiendo que Trump, al fin y al cabo, es un candidato completamente distinto a Milei en su modelo económico, pero ¿encontrás paralelismos con Estados Unidos y con la derecha internacional?
Sí, todos construyen en espejo. Y hasta te voy a duplicar la apuesta. Y hay algo que tenemos que empezar a discutir entre nosotros. Milei, Trump va a ser candidato en 2016. Pero para mí la fecha clave, podríamos haber hecho que el libro empiece en 2008. Yo vuelvo un par de veces a 2008. Porque en realidad la clave es la crisis de Lehman Brothers. Y Cristina lo ha dicho hasta el cansancio. Digo, busquen todas las veces que Cristina ha hablado de la crisis del 2008 y la explica y la vuelve a explicar y vuelve sobre eso una y otra vez. Incluso ella, siendo presidenta de la Nación en el 2012, en el G20, va a hablar de anarcocapitalismo y de ese capitalismo financiero y le exige básicamente a los líderes del mundo que presten atención a eso que está pasando porque si no vamos a terminar todos como en el 2001 en Argentina. Lo dice ella en el 2012 en Cannes, en Francia. Digo, y es muy interesante volver a ese discurso, porque es lo que pasó. Porque la respuesta que el Estado, digamos, los estados, le dieron a la crisis del 2008 fue salvar los bancos. O sea, fue una respuesta para sostener el sistema financiero. Y lo que uno empieza a leer ahora, cuando analiza el capitalismo de plataformas, cuando analiza los capitales que hicieron crecer y permitieron crecer a Silicon Valley, que es de donde surgen aparentemente todos nuestros males actuales, tiene mucho que ver con esos capitales de riesgo que empezaron a surgir post-2008. Y van a pasar dos cosas con el 2008. Mayor desigualdad, una gran caída en el poder adquisitivo y una pérdida de empleo muy profunda en Estados Unidos, que en términos políticos tensa hacia la derecha con el Tea Party. Van a pasar 8 años hasta que aparece la figura de Donald Trump. Pero hay un proceso de 8 años que es mayor desigualdad, mayor violencia, degradación. Aparece en paralelo todo un ecosistema, 4chan, o sea, esos foros, Reddit, los foros basura que surgen en Estados Unidos, en donde todo ese odio y esa violencia empieza a descargarse. Y en general, muchos nos acordamos de aquella campaña del 2006 de Obama, que triunfa Obama contra McCain, por esa imagen de hope, esperanza, de la cara, o sea, esa idea de, bueno, fue la primera campaña atravesada por las redes sociales, Facebook con mayor pregnancia, pero cuando uno revisa lo que pasó en esa campaña, se va a encontrar con un sur norteamericano muy enojado que llegó a decir que era el demonio, que un negro no los podía gobernar, aparece todo el tiempo una confrontación en las calles muy profunda con la derecha, lo que empieza a hacer esa derecha norteamericana. Y hay 4 grandes ejes que si lo vemos en todas las derechas, nuevas derechas globales, aparecen. El tema de la ideología de género, el tema de la inmigración, el tema del cambio climático. Y en cada país, dice Oscar Traverso en un libro que se llama Las caras de la nueva derecha, un italiano que analiza el surgimiento de la nueva derecha italiana, él va a decir que en general el cuarto tema varía dependiendo de la historia de cada país. En el caso de Estados Unidos tiene que ver con las armas, con las consecuencias de la habilitación, de que todos accedan a armas. En el caso argentino podríamos pensar si no tiene que ver con derechos humanos, ese cuarto tema. Los otros 3 están, pero aparece derechos humanos muy fuertemente. En Brasil tiene más peso la cuestión religiosa. Digo, siempre hay un tema que va pivoteando, pero los otros 3 están permanentemente. Y cuando uno ve cómo crea la derecha diario, Juan Pablo Carreira, cómo construyen ese ecosistema digital, para mí es calcado a lo que sucede con el alt-right norteamericano, porque vos lo que vas a encontrar ahí es un grupo de intelectuales que ya en 2008 empieza a construir estas ideas de la batalla de las ideas, la irreverencia política, esta cosa de, además hay frases que son calcadas, ¿no? Esta cuestión de los soldados en contra de la justicia social, digo, ellos ya hablaban de destruir la justicia social, aparece esta idea de destruir todo aquello que tiene que ver con la ideología de género. Aparece también muy fuertemente intelectuales que dan un plafón de discutir la verdad, la ciencia, las instituciones, las élites, que en realidad acá le llamamos el establishment, acá le llamó casta Milei, pero es el establishment cultural, intelectual, político, el enfrentamiento allá con Washington, que es como la cuna de la política tradicional que ellos quieren destruir, de las élites políticas.
Y eso va a ir incrementándose, trasladándose a distintas plataformas. Aparece Quanon, que es este personaje anónimo que va a desparramar teorías conspirativas. ¿Ese es el terraplanista? No. Ese es todo. Ah. Ese es una figura. Quanon es como la incógnita de Q, Anon de Anónimo, y es un usuario que aparece primero en 4chan, después en NetChain, después en Aikun, o sea, va como trasladándose de plataformas, que tiraba todas estas teorías, como por ejemplo, aquella famosa de la pizzería demócrata, donde supuestamente en el subsuelo, durante la campaña de Hillary Clinton, pedían pizzas, pero en realidad eran niñitos que estaban secuestrados, Sí, y según que pedías la pizza, bueno, que termina con un norteamericano con 2 rifles entrando en la pizzería buscando esos niños que claramente ahí no estaban. Digo, hay un crecimiento de las teorías conspirativas en una sociedad muy fragmentada, cada vez más violenta, cada vez más desigual, que es muy parecido a lo que sucede acá. Cuando vemos las banderas acá de No me pisen, de la serpiente cascabel, que responden, es la bandera de Gadsden, es la bandera que vimos ingresando al Capitolio. Incluso lo detecté revisando documentales y videos del Capitolio, y está en el libro, la guillotina que llevó Jonathan Morel a Plaza de Mayo con Revolución Federal, aparece también el 6 de enero en las afueras del Capitolio. Digo, hay determinados simbolismos que tienen que ver con críticas que le hacen a la Revolución Francesa, entonces aparece ahí la guillotina. Digo, hay todo un anclaje y ellos tienen esa base intelectual que va a hablar de batalla de las ideas. Y que además muchos formados en el exterior también, ¿no? Exacto, tienen un grupo de influencers. Igual que acá fueron Emanuel Danan, Eduardo Presto Filippo, politólogos que salen a dar discusiones, como es el caso de Álvaro Sicarelli acá. Y en el caso de Estados Unidos estaba Breitbart, que era un portal conducido por Steve Bannon, que es el comunicador, o sea, el cráneo comunicacional de la derecha global, pero además asesor y fue funcionario de Donald Trump. Y Breitbart hacía eso, tiraba noticias muy escandalosas con datos inchequeables que se reproducían hasta el cansancio buscando que nosotros contestemos. Y cuando vos contestabas se iniciaba conversación y era como una guía para ese ecosistema que fueron creando. La derecha a diario funciona igual. Y yo compruebo esto cuando en la campaña del 2023 la derecha a diario entrevista a Roger Stone, que es el coequiper, digo, funciona igual, es uno de los líderes de campañas sucias de los republicanos a nivel histórico, y el propio Juan Pablo Carreira va a entrevistar a Roger Stone lo entrevista a él, y hay ahí una comunión, o sea, hay un calco, funcionan igual, van y provocan en manifestaciones, hacen un recorte de videos, se viraliza, y también hay que entender que ganan plata con eso. Porque ellos cuanto más escandalosos son, cuanto más provocadores son, más vistas generan y monetarizan eso. Entonces nosotros también tenemos que aprender cómo eso funciona, porque a veces uno en el repudio termina hasta favoreciéndolos económicamente. Pero por supuesto, la monetización en redes es algo que lo ha beneficiado muchísimo. Lo que eran las épocas de las SJW, las Social Justice Warriors, Destroying a Social Justice Warrior en los videos de YouTube de los republicanos. Es impresionante. Ahí para mí ahí es calcado. Eso es impresionante. Hay un libro que un déjà vu enorme. Me prometo que les paso el nombre, pero que se llama Del Alt-Right a la Casa Blanca, que es la historia de todo ese grupo de intelectuales, influencers, pseudoperiodistas, terraplanistas, aquellos que también, allá hay un componente muy grande también de antisemitismo entre esos grupos, supremacistas blancos, el tema de la ideología de género, y te va mostrando cómo funciona cada uno de esos grupos, y a mí me facilitó, les diría muchísimo, leer ese libro, porque después era como que buscaba a los que trabajaban cada tema y te dabas cuenta que funciona igual, es un modelo. Claro. Digo, no hay nada original, por eso yo digo, e incluso no hay originalidad en sus consignas, sino que hay continuidad, porque las consignas de ese meeting a oscuras, en penumbras, con esas 4 banderas, que eran vida, propiedad privada, Dios, patria y familia,
Dios, patria y familia, libertad y propiedad privada. Esas 5 son las consignas de Gómez Centurión en 2019. Claro. Sí, Que fue sí, candidato de la batalla política cultural en 2019 y que sacó más votos que Esper, que era el candidato del liberalismo económico. Y ahí Milei empieza a incorporar cosas de la batalla cultural porque se da cuenta que las dos cosas tienen que trabajar juntas, que no alcanza con un discurso únicamente económico para interpelar a esa juventud que empezaba a abrazar esas ideas que en la pandemia calaron muy fuerte. Bueno, a eso quería llegar. ¿Vos creés que la pandemia aceleró ese proceso? O sea, Sí. sin pandemia, hoy gobernar, capaz que media jugada, pero hoy gobernaría Milei. Yo más que hacer de analista irresponsable y decir sí o no, respondo con algo que ellos mismos dicen. En el 2018 hay una fiesta que ellos hacen acá en la ciudad de Buenos Aires, en la City, un boliche icónico de los 80, que está en Villa Urtúzar, que ahora entiendo que lo contratan para fiestas privadas. Y ellos terminan con la consigna en ese momento de Esper presidente. Sí. Y en esa reunión, en ese meeting, donde estaban desde Adorni hasta Venegas Lynch, pasando por todos quienes hoy rodean al presidente, salvo Giacomini, que se pelearon, Agustín Echevarne, que es el presidente de la Fundación Libertad y Progreso, un economista que suele estar siempre en La Nación Más, él hace un discurso en donde dice que, aparte de Esper presidente, sería bueno López Murphy, senador por la Ciudad de Buenos Aires. Y él dice que el liberalismo está en un gran momento, que está construyendo. Él recibe fondos de Atlas Network, porque la Fundación Libertad y Progreso trabaja asociada con Atlas Network, una fundación histórica del liberalismo a nivel global, conducida en ese momento por Alejandro Chaufen, que es un argentino que financió al Movimiento Brasil Libre, entre otros, que fue el que ayudó a destituir a Dilma Rousseff, y financian a todos estos influencers y estos think tank a nivel global de estas nuevas derechas. Y él en ese momento dice, nosotros tenemos que trabajar para que de acá a 10, 15 años haya un presidente liberal. O sea, ellos estaban trabajando en un proyecto pensando de acá a 10, 15 años. Entonces podemos pensar que en ese trabajo y en esa construcción se aceleran los tiempos. Claro. Por eso yo hablo de los 3 shocks. Yo no puedo dejar de pensar que sin esos 3 momentos, sin ese regreso al fondo que va a condicionar el futuro, o sea, nos va a condicionar a un cogobierno con el Fondo Monetario Internacional. Muy difícil hacer política cogobernando. Yo no sé hasta dónde la sociedad termina de comprender que no hay un gobierno soberano en la República Argentina, hay un cogobierno constante. Entonces, hoy contaban ustedes lo de los remedios que sucedió ayer, porque esto sale mañana. Exacto. Entonces vamos a decirlo bien. Y ahí lo que uno ve es que esas decisiones tienen mucho que ver con los vencimientos del Fondo Monetario Internacional. Hay gobiernos, como fue el de Néstor y como fue el de Cristina, que priorizaron no el pago de los fondos, ni pagarle a los fondos buitres, como fue el caso de Cristina Fernández de Kirchner, sino hacer una defensa de la soberanía, entendiendo que no hay posibilidad de gobernar si el Fondo Monetario impone sus recetas, porque ya sabemos cómo termina eso. Entonces, para mí es muy difícil pensar que Milei llegaba a la presidencia en el 2023 si antes no hubiese pasado lo que pasó. Digo, si no hubiera pasado el regreso al fondo, si no hubiera pasado Macri, si no hubiera pasado el avance violento del Poder Judicial en contra de Cristina en esos años, si no hubiese sucedido de la pandemia y todo lo que se transformó ahí y la dificultad que tenemos de reparar ese vínculo social que ahí se rompe, además de la mano de el aceleramiento que produce el capitalismo de plataformas en las transformaciones a nivel global, pero también cómo cambió el poder económico a nivel global. Para mí el círculo rojo de Milei tiene más que ver con Silicon Valley que con los viejos industriales. Yo se lo digo siempre porque en 2020 las grandes empresas tecnológicas cuadruplicaron y quintuplicaron sus ganancias previstas para ese año. Sí, en realidad, perdón, te interrumpo con una pastillita, las empresas que más valuadas están en la bolsa son Nvidia, Apple, y Lockheed Martin aparece un poquito más abajo, un par de escalones más abajo. No, Es y hay un impresionante. dato, a octubre de este año actualizado, los 10 hombres más ricos del mundo, son hombres, todos, 8 están vinculados al capitalismo de plataformas, cuando en el 2020 eran solo 3. Digo, así de transformada está Qué demencia. globalmente. Y lo que pasa ahí es cuando uno ve cuando Mark Zuckerberg compra
WhatsApp y compra Instagram, por cifras de esas que nosotros no podemos imaginar, tenían 55 empleados WhatsApp. Digo, el canal de mensajería que usamos todos a nivel global tiene 55 empleados. Increíble. Y está valuada en millones de dólares. Sí, sí, sí. Y uno dice, bueno, eso es el capitalismo de plataforma, que requiere menos trabajadores, que no construye comunidad No, ni y hablar. que construye, sí, los Elon Musk, que tienen más dinero y más poder que los propios estados. Entonces, yo ahí, volviendo a lo que vos preguntabas de Donald Trump al principio, yo estaría muy atenta a la diferencia que hay entre el Donald Trump del 16 y el Donald Trump del 2024. ¿Por qué digo esto? Porque Silicon Valley en el 16 y en el 20 no lo van a acompañar a Donald Trump, pero sí lo acompañaron ahora. Bueno, ahí hay un cambio. ¿Por qué lo acompañan ahora y no antes? ¿En qué cambió Donald Trump? Por ejemplo, cambió en que en el 2020 él se oponía a que el Bitcoin fuera una moneda de curso y que le permitiera hacer reserva a los Estados Unidos. Hoy ya pone en duda si lo va a prohibir. Dice, no sé, por ahí Ay, a sí. eso quería llegar encima, y ya queda poco, pero las convenciones que había, que empiezan a ver, cuando empieza con el cepo en Argentina, y que empieza a ver las convenciones estas de criptomonedas y qué sé yo, estaban Diana Mondino, Maslatón, Milei, o sea, también hay como El algo embajador ahí. de los Estados Unidos actual, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, es una persona que viene de los unicornios, viene de ese mundo, de ese capitalismo de plataforma, es el que le organizaba los eventos junto con Damian Reidel a Milei, con todos estos tecnorricos, como le digo yo, que se definen tecnoutópicos, como Peter Thiel, que se reunió con él acá. Pero cuando vos decís, bueno, Trump es proteccionista, tiene un modelo económico distinto, yo ahí lo primero que digo siempre es, no hay presidente de los Estados Unidos que no sea proteccionista. Eso es lo primero que uno tiene que entender. Sea Claro. republicano o sea demócrata. Digo, no hay ahí una variable que condicione la diferencia. Y la pregunta a hacerse, tal vez, es, ¿Milei tiene que ser igual a Trump en este modelo global o necesita ser complementario? Y ahí viene otra vez Cristina diciendo, bueno, quieren una colonia. Entonces, el rol de Milei no es ser proteccionista. El rol de Trump sí, porque Trump está protegiendo, por ejemplo, a los autos de Tesla para que no le compitan las empresas automotrices chinas. Pero el rol de la Argentina, para Milei, no es el de un proteccionismo de la industria, es más bien complementar la economía norteamericana, porque él se percibe colonia. No hay en el discurso de Milei una idea de identidad nacional. No lo van a encontrar, no habla de identidad nacional. Porque él habla de una identidad global y el rol de la Argentina en ese capitalismo de plataformas que necesita menos trabajadores, que no necesita y no construye comunidad, es como si gerenciara una transnacional, ¿no? O sea, porque gobiernan esos tecnorricos, en realidad, por eso Elon Musk hace la campaña con Trump, cuando en el 16 no lo apoyaba siquiera. Y Milei recibe a Peter Thiel en la Casa Rosada y no lo comunica, que es uno de los principales promotores de criptomonedas y de destruir bancos centrales y de destruir el sistema financiero global, y dice él que la libertad no marida con la democracia. Digo, ese es el círculo rojo de Milei. Por eso es tan preocupante cuando habla de inteligencia artificial y demás. Porque en realidad eso implica menos comunidad y menos trabajo. Totalmente. No, claro. Totalmente. Bueno, Bueno. hemos llegado al cierre, gran final, te digo. Increíble, Te pongo un increíble. signo de pregunta como el final de Casi Ángeles, porque yo me quedo con ganas de una hora más mínimo. Bueno, estuvimos con Valeria Di Croce hablando del Arca de Milei. Esperemos que pueda volver a venir, porque la verdad que me quedé muy emocionada con el tema. Impresionante, Se me impresionante. pasó volando el programa. Totalmente. Yo cuando Pero- le falle Nacho, vengo de columnista. Me encanta. Ustedes me avisan. No me lo digas dos veces, Nacho, mirá. me gracias. dicen y yo vengo. Los Nos has lunes hecho es un favor, gran Nacho. día. Perfecto, me encantó. Escúchenme ahí, Juan. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Estuvimos con Valeria Di Croce hablando de el Arca de Milei y un montón de cuestiones de lo que viene pasando, de este fenómeno que ya no es fenómeno, lamentablemente, de las nuevas derechas en Argentina y en el mundo. Nos vemos el próximo programa, martes a las 20 horas. Estamos a tiempo. Aguante, Cristina.